Bueno, y nosotros continuamos en este Café Nacional. Cuando son las 8:19 de la mañana vamos a hablar sobre la primera infancia y el aprendizaje que tenemos que tener todos en esos primeros años de vida. Ya casi vamos a ver a partir de qué momento y hasta cuándo se acaba esa primera infancia. Para esto nos acompaña Giselle Alpizar, jefa del Departamento de Educación de Primera Infancia del MEP, y también Ofelia Montoya, que es asesora nacional de Primera Infancia del MEP, porque nos trae este tema tan bonito sobre la primera infancia, pero además cómo podemos crear espacios de aprendizaje en estos años. Así que bienvenidas, gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Café Nacional. Muchas gracias. ¿Qué es la primera infancia? ¿Cómo la definimos? Bueno, la primera infancia es una etapa comprendida desde el nacimiento hasta los 8 años de edad. Una etapa fundamental en la vida de las personas porque es donde los niños y las niñas inician el desarrollo de habilidades para poder enfrentar el mundo de una manera inteligente. Y además de eso, el mismo es constructor de sus propios aprendizajes. Okay. Y de cero meses, Del nacimiento, ¿verdad? A los 8 años, ¿qué capacidades puede adquirir el niño o la niña cuando se empieza a estimular esa primera infancia, ese primer aprendizaje? Bueno, imagínate que desde que un niño nace, ¿verdad? Inicia todo lo que son los procesos de escucha, ¿verdad? De comunicación. Inicia los procesos de movimiento, también los procesos de alimentación, de salud, de nutrición, ¿verdad? Aunque el niño no te comunique, pero desde que el papá o la mamá o la persona que cuida atiende al niño, toda la parte de afectos, ¿verdad? Es fundamental para el desarrollo de ese cerebro. Todo lo que es la parte de movimientos, ¿verdad? El niño empieza a trabajar su cuerpo, a moverse. Entonces es un desarrollo integral. De hecho, que el Ministerio de Educación Pública está lanzando durante este periodo la campaña de consejos para los padres de familia de cómo estimular esos aprendizajes o cómo potenciar esos aprendizajes desde el hogar. Entonces, desde el movimiento, los afectos, como dice doña Giselle, desde la conversación, la escucha atenta, desde el nacimiento hasta los 6 años, que es en el caso de nosotros, el Departamento de Educación Primera Infancia, tenemos una guía pedagógica que también acompaña esos aprendizajes. Quiere decir que la familia o ese núcleo familiar que rodea a ese niño o niña van a ser fundamentales para ese aprendizaje de primera infancia. Claro, la familia es la primera formadora de los niños y las niñas. De hecho, la educación es una responsabilidad de todos y todas. Y es precisamente educar, es transformar en la convivencia. Por eso es que tenemos que tener docente y familia una relación y una alianza muy fuerte, una comunicación asertiva, ¿verdad? Para que los procesos de aprendizaje de los niños se den de una manera muy natural, muy fluida, pero también donde tanto el papá como la familia potencien desde los diferentes espacios. Claro, y que no solamente es un aprendizaje, a ver cómo lo digo, teórico o formal, sí, sino es motoras finas, motoras gruesas, todo este tipo de aprendizajes, aprender a correr, aprender a caminar, aprender a caerme y volver a levantar, algo así. Todo es una oportunidad de aprendizaje, todo desde el hogar es una oportunidad de aprendizaje. Cosas como el sentirse seguro en casa, el dar esos afectos, el sentirse protegido, los quehaceres del hogar son oportunidades de aprendizaje. Entonces todo lo que nos rodea es una oportunidad y no necesariamente es un aprendizaje totalmente formal. Claro. Ahora, es algo importante que es importante, digamos, recalcar acá, y es el juego. El niño, tanto en el jardín de niños como en el hogar, juega. Ese es su trabajo. Pero ese juego está acompañado de una intencionalidad. Y ahí es donde viene el aprendizaje y la oportunidad para que él construya, ¿verdad? Entonces, un niño, por ejemplo, que está corriendo en su hogar, utilizando la mesa para pasar, ¿verdad? Está desarrollando posibilidades de acción, ¿verdad? Y ahí hay un aprendizaje, claro, está pensando cómo hacerlo, a qué velocidad lo hago, ¿verdad? ¿Qué pasa si el hermano llega por el otro lado? Hay emoción, ¿verdad? Claro. Entonces, vean cómo el aprendizaje se da de una forma autónoma, el niño es aprendiente por naturaleza, pero hay muchos elementos en un juego tan sencillo como pasar por debajo de la mesa,
¿verdad? Cómo ese cerebro está funcionando. Claro, hace días que vengo siguiendo a una amiga que vive en México y ella tiene un niño de 2 años, creo que tiene Nicolás, y Ariana todos los días está haciendo actividades con él. Y entonces hizo un documento muy lindo, escribió como que mi hijo es único y es porque ella se ha dado el chance de conocer todas esas habilidades que tiene. Pero entre esos juegos que ella ha estado practicando, hizo una tienda de campaña, como la que todos hacíamos en la sala, ¿verdad? Y entonces esos juegos son con colchas, exactamente, y con las almohadas, y lo dejaban a uno sacar los almohadones del sillón, y hacía uno una tienda de campaña en plena sala, con las sillas del comedor para que se sostenieran las sábanas. Ese tipo de juegos incentivan ese aprendizaje de primera infancia. Claro. Bueno, nosotros traíamos una serie de ideas para trabajar ahora en este momento en que los niños están en casa, pero que también desde los hogares las docentes están apoyando a las familias también de una manera virtual. Por ejemplo, una charada, ¿verdad? La charada es una adivinanza. La familia y el educador tienen que tener muy claro que para organizar un juego con sus hijos e hijas hay momentos, ¿verdad? Y eso va organizando también el pensamiento. Un momento, por ejemplo, de preparar el material. ¿Qué vamos a utilizar para hacer una charada? Bueno, tarjetas. ¿Cómo hacemos las tarjetas? Con material que hay en el ambiente, con periódicos, con revistas, ¿verdad? Pensando en la diversidad de familias de este país. Una vez que tenemos organizado el material que ocupamos, entonces viene ya la hora en que vamos a ejecutar el juego, ¿verdad? El cuestionamiento, la reflexión, el gozo de hacerlo. Luego viene luego el momento en que yo corroboro como familia que efectivamente el niño está aprendiendo. Claro. Bueno, vamos, ya ahorita tenemos que hacer la pausa, pero todavía nos quedan tiempito antes de que hablemos de todas esas actividades. Las tareas del hogar. Y tal vez se los voy a preguntar porque hay algunos papás o algunos otros abuelitos que piensan, ay, es que está muy chiquitito para que recoja, o muy chiquitita para que recoja el plato de la mesa. O no, es que a mí me da miedo porque luego se puede cortar, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas. Pero ¿a partir de qué edad un niño en la primera infancia debería ya tener responsabilidades y obligaciones dentro de la convivencia familiar? Y más ahora que están todos en la casa. Claro, claro, pero desde pequeños ellos pueden colaborar, ¿verdad? Con los quehaceres de la casa, nunca están solos en el quehacer de la casa, siempre está un adulto responsable en compañía de ese niño y esa niña. Recuerdo que yo, por ejemplo, a mi bebé cuando estaba pequeña le cambiaba el pañal y le daba el pañal para que ella lo fuera a botar, ¿verdad? Pequeñas acciones que comiencen a tener ese sentimiento los niños de colaboración, de cooperación, de convivencia en casa. Y así cada año que va pasando, pues entonces la responsabilidad pues es un poquito mayor. El tender la cama, el ayudar a lavar los trastes, el amasar la masa para hacer tortillas, ¿verdad? Que no necesariamente... De queso unas empanaditas con cuidado con el aceite, ¿verdad? Pero sí, que amasen la masa, que hagan la tortilla. Son responsabilidades simples que acompañan al niño, que desarrollan aprendizajes y también tienen ese sentimiento de colaboración en la casa. Hay algo fundamental, ¿verdad? En primera infancia, y es que si queremos educar para una nueva ciudadanía, que es lo que en este momento estamos apostando a través de una transformación curricular, son personas autónomas, personas independientes. Eso es lo que ocupa el país, pero tenemos que formarlos de esa primera infancia. Entonces, como decía Ofelia, desde que el niño recoge sus zapatos, desde que el niño recoge su platito y lo coloca donde la familia tiene dispuesto a que lo lleve, desde que él seleccione su ropa, qué me quiero poner hoy, ¿verdad? ¿Cómo me visto? ¿Cómo selecciono? ¿Cómo organizo? ¿Cómo me baño? ¿Verdad? Desde la parte de la limpieza. ¿Por qué se está dando esto en este momento histórico, el asunto de los hábitos? Porque el hábito es algo que el niño lo hace todos los días de la vida. Entonces, para poder ir a comer, es parte de la autonomía, es aprender a lavarse las manos, que es algo que es constante y permanente. Entonces, tenemos que trabajarlo, ¿verdad? Y es algo que, bueno, vamos a sentarnos a la mesa, además de recoger el platito, pero tenemos que tener todos los hábitos. ¿Qué pasa después de que comemos? Además de llevar el platito, cepillarnos los dientes, ¿ves? Entonces, son cosas que la familia puede ir trabajando y que se fortalecen en el jardín de niños.
Antes de hacer la pausa y para terminar como este primer bloque, porque en el siguiente quisiera que hablemos sobre todas esas herramientas, todas esas ideas que ustedes tienen y el trabajo que está que estaba haciendo el MEP para la primera infancia y el juego en familia y compartir en familia con esos chicos y chicas. ¿Qué pasa cuando en un hogar no se le da importancia a esta etapa de la vida de los niños y niñas, entre los 0 y los 8 meses? ¿Cuáles son las consecuencias a futuro que podemos tener en personas adultas? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Muchas cosas. Recordemos que el niño siente, piensa y actúa, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa cuando un niño no tiene rutinas, no organiza su pensamiento, ¿verdad? Entonces se presenta todo lo que es la parte de indisciplina. ¿Qué pasa cuando un niño no tiene buenos hábitos de salud y nutrición, ¿verdad? Entonces ahí es donde tenemos o la desnutrición o la obesidad. Practicar la actividad física es fundamental. ¿Qué pasa cuando una persona pues no tiene los hábitos de la lectura, ¿verdad? Que se inician desde la primera infancia, de una comunicación fluida? Entonces hay problemas en la percepción, memoria y atención, ¿verdad? Que necesitamos, porque leer no es leer por leer, es descifrar, es comprender, es interpretar. Igual va a pasar con la comunicación, ¿verdad? ¿Qué sucede cuando la persona, por ejemplo, no valora a su familia? Entonces hay conflictos, ¿verdad? Se da la parte de violencia, porque la convivencia también es una habilidad de aprender a convivir. Entonces todas esas cosas son las consecuencias de lo que va a vivir un ciudadano en un futuro si no se viven desde la primera infancia, recordando que son los pilares fundamentales para la vida. Muy bien. Vamos a hacer una pausa y ya casi regresamos con este tema tan interesante. Ya sabe, puede llamarnos al 2220-7550 o a través de nuestro Facebook Live hacer sus consultas. Ya casi volvemos con más. Costa Rica es mi patria querida, una montaña que besa una nube, un jardín lleno de flores y sueños, todo un Edén con un pueblo bello. Al parecer nací en una familia muy moderna. Cuando ensucio el pañal, me cambia papá o mamá. Cuando el perro lo hace, recogen sus desechos en una bolsa. Siempre andan pegados al celular, tanto que cuando ellos van al baño, lo llevan consigo. Y está bien ser modernos, pero no se pueden olvidar lo más importante: lavarse las manos con agua y jabón, toser o estornudar de la manera correcta y limpiar bien las superficies. Así evitamos muchas enfermedades. Son sonidos que infunden esperanza a los jóvenes mexicanos sin recursos de la Filarmonía Vallesana. ¿Menstruar todos los meses? Las mujeres indias toman decisiones radicales con tal de poder seguir trabajando. Y Gambia se hunde en montañas de basura. Pero una mujer está decidida a enfrentar el problema y revalorizar los desechos. Global 3000 a las 12 mediodía, con repetición martes a las 10 de la noche. ¿Cómo se prepara un angú de guineo en la sazón que nos une? Primero se ponen a hervir los guineos. Saltee cebolla, apio y chorizo en un sartén. Luego agregue momentos dulces. En lo que he probado de toda la competencia, ese ha sido el mejor plato. Otros amargos. Ni el montaje, ni el sabor. Disfrute de la sazón que nos une. Actualidad. Investigación. Hechos. Contexto. Profundidad. Interés público. Compromiso. Trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica. Bueno, y nosotros continuamos hoy conversando sobre la primera infancia y ese papel de la familia en el modo de aprendizaje y cómo en estos días podemos reforzar mucho más esos aprendizajes de la primera infancia que conforman las edades de los 0 hasta los 8
años en los niños y las niñas. Y por eso nos acompaña doña Gisela Alpizar, ella es jefa del Departamento de Educación de Primera Infancia del MEP, y también Ofelia Montoya, asesora nacional de Primera Infancia. En la primera parte, pues yo creo que nos quedó bastante claro qué es y cuál es la importancia de poder estimular el aprendizaje y estimular el juego entre los niños y niñas. Pero el Ministerio de Educación Pública tiene muchas opciones para que en estos días que están en la casa y que no están yendo tal vez al kinder o a la escuela, puedan los papás, los cuidadores, abuelito y abuelita, seguir estimulando cada una de esas talentos y cosas que les gustan a los chicos. ¿Qué tienen y qué opciones puede tener la gente en la casa? En la caja de herramientas tenemos una guía de desarrollo autónomo, una guía autónoma para guiar tanto a los docentes como a las familias a elaborar juegos divertidos que traen aprendizajes y que al mismo tiempo entretienen a la familia y guía a las familias para estos momentos. Entonces ahí la pueden descargar, está en las páginas del MEP y pueden ustedes utilizarlas desde sus casas. Tenemos actividades como aprovechando en estos momentos el detective de la limpieza. ¿En qué consiste? Es todo un juego maravilloso. Imagínense que ese detective de la limpieza. Una cosa divina. Viene cómo se planifica con 4 retos, ¿verdad? Que es la planificación del juego, las preguntas que reflexionan, la ejecución del juego y la evaluación de los logros de esos aprendizajes que durante este juego hicimos en familia. Entonces se trata de planificar con los niños qué hace un detective, ¿verdad? De la primera pregunta, ¿qué es un detective? ¿Qué hace? ¿Qué utiliza? Utiliza una lupa. Entonces, ¿tenemos lupas en la casa? Bueno, posiblemente no tengamos, no importa, inventemos una lupa. Entonces, con material de reciclaje, aprovechemos todo lo que tenemos en la casa, ¿verdad? Entonces, un cartón de la caja de cereal, una caja que teníamos por ahí botada, desocupamos, hacemos una ruedita, ya le ponemos como un plastiquito. Bueno, sí, ideas sobran, ¿verdad? Y en la misma familia sobran las ideas y son muy creativos las hermanas, las hermanos, los papás, las mamás, los abuelitos, todos tenemos ideas de cómo hacerlos. O con un rollo de papel higiénico también que sobró, eso puede ser un binóculo que nos pueda servir para buscar cosas. ¿Y qué es el detective de la limpieza? Entonces vamos a ver cómo la familia se lava las manos, si está siguiendo el protocolo correcto de lavado de manos. Entonces vamos a investigar con esa lupa, con ese binóculo. Y cuidado, familia, porque van a tener un detective bien sigiloso en ese sentido. Van a buscar en la casa si está limpio, si hace falta limpieza en algún lado. Es como el responsable de que la casa esté limpia. Claro, va a recoger todas esas pistas, ¿verdad? Entonces, en ese momento de planificación vamos a organizar el juego, vamos a ocupar de los materiales que vamos a utilizar. Hay detectives que usan capa, puede ser una cobija, una suéter. Hay detectives que usan sombrero, podemos buscar algo, la podemos confeccionar con un papel. Tenemos muchas cosas en el hogar con que podemos utilizar de eso. No tenemos que salir a comprar nada, mucho menos ahora que no podemos salir de la casa, sino con los mismos recursos que tenemos en la casa podemos hacer cosas maravillosas. Salir y hacer este juego de reflexión también, el momento de la reflexión, las preguntas que le podemos hacer nosotros como padres de familia, como cuidadores a los niños. No preguntas de sí y no. ¿Te gusta jugar? Sí. ¿Y te gusta jugar de esto? No, preguntas que vayan más allá, que logren construir pensamiento en los niños. ¿Qué hace un detective? ¿Has visto un detective alguna vez? ¿Qué herramientas utilizan los detectives? ¿Para qué se contrata un detective? Claro. ¿Verdad? La limpieza, ¿sabes cómo se lavan las manitas? Entonces, ¿cuáles son los protocolos que dice el Ministerio de Salud? Son oportunidades precisas para eso. Y la evaluación, la evaluación, entonces no se trata de una prueba o algo estructurado, sino también preguntas que vienen a verificar a la familia que realmente el niño en este proceso de juego familiar, logró aprendizajes. Entonces logró ver cómo se lavan bien. Yo ahorita estoy pensando, y sí, ¿verdad? Hay montones de opciones, pero a veces hay niños de todas las edades en la casa. Y entonces tengo uno chiquitito que tiene 2 años, el otro está en el kinder, tiene 6 y el otro tiene 10. Y familias muy grandes, ya uno en primer año de colegio. Y entonces, tal vez al primer año del colegio ya no le hace gracia jugar al detective.
Pero al de 10, sí, él quiere ser el detective, pero el de 6 también, ¿verdad? ¿Cómo tratar de hacer esos juegos para que todos se interesen y no pierda, por ejemplo, si el niño o la niña de 6 años va a ser el detective y no llegue donde el hermanito de 13 o 14 y le diga, ay, no, déjeme, eso no nada que ver, ¿verdad? Porque así son los chiquillos. Claro. Y entonces puede que se desanime el juego. Y ya yo no quiero ser el detective porque mi hermano no me hace caso y porque no se está lavando las manos. ¿Cómo tratar de hacer ese tipo de juegos para que todos se involucren? Sí. Bueno, ahí es donde la familia, conociendo las características de sus hijos, ¿verdad? Es donde puede hacer roles, ¿verdad? Okay. ¿Cuál va a ser el detective? ¿Cuál va a ser, verdad? ¿Cuál va a ser el rol del detective en este momento? Puede ser que el grande es el que le haya ayudado a construir la lupa. Okay, ¿ves? perfecto. Entonces, cómo yo distribuyo los roles y le doy espacios para que todos sean partícipes del juego y todos lo disfruten y todos aprendan. Todos van a aprender también en estos 4 momentos de diferentes maneras y también de acuerdo a sus potencialidades y a sus niveles de logro, ¿verdad? Entonces, ahí hay que tomar en cuenta también la diversidad de los, como usted dice, la edad es parte de este proceso, pero también pensemos cuando tenemos un niño donde tenemos alguna discapacidad también. Entonces también tenemos que ajustar este juego a las características de nuestros hijos e hijas, ¿verdad? Claro. Que todos son siempre diferentes. Claro. ¿Hay alguna, dentro de la caja de herramientas podemos encontrar este juego de detective? ¿Qué otro? Está el libro hablador, ¿verdad? Que es la construcción de un libro con imágenes, donde se cuente una historia, donde inventen historias, que sirve para la expresión oral, la comunicación, la escucha atenta, la creatividad. Tenemos también juegos de charadas. El diseño de obras de arte con material que tienen en este momento en sus hogares, qué hilos, qué pedacitos de tela, pedacitos de papel que puedan rasgar. Texturas, sí. Claro, madera, ¿verdad? Acerrín, cositas que les hayan sobrado y que tienen ahí en sus hogares y que no necesariamente tienen que salir a conseguirlos fuera del hogar, pero aprovechar todo lo que tiene el hogar, ¿para qué? Para construir una obra de arte, ¿verdad? Ahora que Ofelia mencionaba las preguntas, esos cuestionamientos que les vamos a hacer a los chicos, y a mí a veces cuando uno habla con un niño, deberíamos hablarle como estamos hablando nosotras. Y no, ay, no sé qué, no sé cuánto, ¿verdad? Sino hablar normal, porque ellos igual nos están entendiendo. Entonces, que la pregunta sea una pregunta de peso. Claro. Y que no sea solamente, ¿y qué color le gusta? Para que nos digan solo el color. Claro, es que si queremos lograr en esa persona un pensamiento crítico y creativo, ¿verdad? Que es también algo de lo que también estamos trabajando desde el Jardín de Niños y desde la familia, tenemos que entonces generar una pregunta que provoque un reto cognitivo en los niños, es decir, que provoque pensamiento, ¿verdad? Entonces, por eso la pregunta tiene que ser con un nivel de dificultad, ¿verdad? Porque si solo vamos a decir sí o no, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaría si? ¿Qué te hace pensar? Por ejemplo, que esta obra de arte tenga un sentido para otra persona. ¿Qué te hace sentir? ¿Qué podría otra persona pensar o interpretar de la obra que vos hiciste? ¿Qué elementos podríamos incorporar en esta obra que en este momento no lo hicimos, pero que podríamos agregar en otro momento? El uso del color, de las texturas, ¿verdad? De los olores incluso, ¿verdad? Claro. Y ahí estamos desarrollando todo lo que son percepciones. Muy importante también validar esos sentimientos de los niños en esas preguntas, ¿verdad? Porque los sentimientos también generan pensamiento, entonces es muy importante validar esos sentimientos que sentiste, cómo te sentís con esto, qué pensás de lo otro, ¿verdad? Es muy importante también validar esos sentimientos. Sí, se requiere más tiempo porque a veces como papás o en el mismo jardín de niños planificamos alguna actividad que va a llevar muchos procesos, ¿verdad? Claro. Entonces, un juego no termina acá. Podríamos planificarlo. Ahora, como los papás y mamás están en teletrabajo, bueno, tenemos una hora para hacerlo, claro, pero podríamos repensar ese juego para hacerlo mañana en otro momento del día,
con otros materiales. Esto, ¿verdad?, genera la creatividad. Estimular. Sí, Muy y bien. sobre todo el valorar lo que dice Ofelia, la parte de sentimientos y emociones. Muy bien, doña Giselle, Ofelia, muchísimas gracias por todas estas recomendaciones. Recordemos entonces, en la caja de herramientas, en la página del BEP, ¿verdad? Y encuentran todos estos temas que estuvimos conversando esta mañana, y muchísimas gracias a todas las personas que también están conectadas en nuestro Facebook Live. Muchas gracias, que tengan un muy bonito día. Gracias. Vamos a hacer una pausa y ya casi venimos. Vamos a hablar sobre las pensiones alimentarias y qué está pasando o qué se puede hacer durante esta época en la que hay no solamente una crisis de salud pública, sino también económica. Ya casi venimos.